Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Vamos de una sola vez sin más pérdida de tiempo, porque el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Como decía hace un momento, el día de hoy es la lección número 2, o mejor, una mejor forma de decirlo es la parte B, o la parte segunda de la lección número 8, que iniciamos la semana pasada. Esa lección 8 tiene por título Doctrina, Opinión y su gloriosa iglesia. Bien, ya les ayudé. ¿Alguien que me quiera hacer un resumen de lo que vimos o de lo que hablamos la semana pasada? Por cierto, si usted está en el grupo de Telegram, ya debería estar el PDF ahí con la lección de hoy, por si quiere. Le queda muy difícil ver de lejos. En su teléfono ya sería capaz de ver el PDF con la lección de hoy. Por cierto, la primera diapositiva ahí es un resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Quién me ayuda con eso? Solo uno, no se peleen. ¿Correcto? Eso fue lo primero que vimos la semana pasada. Disensiones sobre cuestiones de opinión. Versículo. ¿De cuál versículo a cuál versículo? Del 1 al 5. ¿Cuál fue la disensión? A ver si nos ubicamos un poquito, hermanos, en Hechos capítulo 15. ¿Cuál fue el problema en general? ¿Cuál era el problema en general que estaba sucediendo o que sucedió en Hechos 15? Que estaban tratando de que los gentiles judaizaran, ¿no? Exactamente, ¿en qué aspecto específico? Circuncisión. Amén, amén, hermano Kevin, en la circuncisión. Habían unos judíos que estaban diciéndole a los gentiles: ustedes necesitan circuncidarse si quieren ser salvos. La circuncisión era muy importante para los judíos porque representaba, ser parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 12. Todo niño nacido entre el pueblo a los 8 días debía ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios. Bueno, ¿qué pasó después? En esa disensión, ¿cuál es el segundo punto que vimos la semana pasada? Pueden leerlo, hermanos. Pueden leerlo ahí en el PDF o, en su defecto, lo que tengo aquí enfrente. El segundo punto. Discusión sobre cuestiones de opinión. Noten que todas estas primeras palabras empiezan con D. Eso nos ayuda a recordar. Disensiones, discusiones, decisiones y finalmente vimos versículo 36 al 41, la división que hubo por cuestiones de opinión. Pero ¿qué pasó en la discusión? Si recuerdan, lo que estamos tratando es hacer un repaso rápido, hermanos, para poder entrar en materia el día de hoy. ¿Qué pasó en la discusión? 3 personas o 3 grupos de personas se vieron involucradas en esa discusión. ¿A dónde sucedió esa reunión, por cierto? Jerusalén. ¿Quiénes viajaron a Jerusalén? Pablo y ¿quién fue el otro? Compañero de milicia de Pablo, Bernabé, correcto. Pero no le dejen todo el trabajo a Kevin, no se vale. Ya les está ayudando mucho él. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén porque ellos necesitaban ir a tratar este problema. Estando en Jerusalén, ¿quién los recibió, hermano Malvina? ¿Quién los recibió en Jerusalén para tratar este problemón? ¿Recuerda usted, hermana? ¿No? Hermana Francesca, ¿quién los recibió? A Pablo y a Bernabé, ¿quién les recibió?
Pueden usar la Biblia. Ahí están las respuestas. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? El resto de los apóstoles. La iglesia en Jerusalén tenía ancianos y también el resto de la iglesia. Note, verso 4. ¿Quién lo lee para mí o para todos los que estamos aquí? 15:4. Hechos 15:4, ¿qué dice? Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ok, ¿quién los recibió? Toda la iglesia, los ancianos de la iglesia y también los apóstoles que estaban en Jerusalén. Muy bien, voy a decir grupos, porque casi que hablaron, en realidad no fueron grupos, pero ¿cuántos varones hablaron en esa reunión, específicamente el relato de Lucas, en esa reunión, que dieron sus argumentos en esta discusión? El primero que se levantó para dar su opinión con respecto a esa situación, ¿quién fue? ¿Quién era el primero que se levantaba siempre para todo? Dígalo, hermana Malvina. Pedro. ¿Cuál fue el argumento de Pedro? ¿Cuál fue el argumento? Ellos están discutiendo acerca de si los gentiles necesitan ser circuncidados o no. Pedro se levanta y dice, yo creo que no. Pero va a dar su razón del por qué. ¿Cuál fue la razón? Oiga, yo fui testigo, dice Pedro, tiempo atrás, cómo Dios le dio la salvación a los gentiles. Yo estuve presente en la casa de Cornelio y su familia, Hechos capítulo 10, y yo vi cómo Dios les dio a ellos el Espíritu Santo del cielo, igual como a nosotros, antes de ser bautizados. Me enseñó Dios a mí que Él no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme y cumple su voluntad. Yo creo que estos gentiles no necesitan ser circuncidados por esa razón. ¿Verdad que así dijo Pedro, hermana? ¿Verdad? Ese fue su argumento. Ahora, ¿quién es el segundo y el tercero? Porque en realidad se levantaron casi que juntos a hablar en esa reunión. Pablo y Bernabé, correcto. Ahora, ¿cuál fue el argumento de ellos? Por cierto, ellos dijeron, no estamos de acuerdo en que se les obligue a ellos a circuncidarse. La razón es porque, ¿cuál fue esa razón? Pueden copiar, hermanos, pueden usar la Biblia. Básicamente todo fue basado en testimonio, ¿verdad? Amén. Amén. Esa es una excelente forma de decirlo. Con esa ayuda que nos dio Kevin, ¿cuál fue el testimonio de Pablo y Bernabé? ¿Tenían testimonio ellos que dar? A ver, hermanos, antes de este acontecimiento en Hechos 15, ¿cuántas ciudades habían visitado Pablo y Bernabé por lo menos? Las contamos aquí. Yo sé que ustedes se acuerdan. Yo sé que esos recuerdos ya están empezando a salir en nuestra memoria. ¿Cuántas ciudades habían visitado por lo menos? ¿Quién lo dijo? ¿Alguien lo dijo por ahí? 8 o 9, ¿verdad? En cada una de ellas establecieron iglesias. ¿Encontraron oposición en esas ciudades o todo el mundo los recibió bien? Ahora, pregunta fácil. La mayoría de las personas que obedecieron el evangelio que Pablo predicó, ¿fueron judíos o fueron gentiles? ¿O quiénes se opusieron más a la predicación de Pablo? ¿Los judíos o los gentiles? La pregunta fácil. Otra pregunta fácil. Cuando Pablo llegaba a esas ciudades, ¿a dónde iba primero? Sinagoga. A la sinagoga. Mayormente en la sinagoga,
¿quiénes estaban reunidos ahí? Judíos. Era el lugar donde se reunían los judíos. Algunos de ellos creyeron, pero una gran parte de los judíos se opuso. De hecho, persiguieron a Pablo hasta Listra. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 14, y lo apedrearon. La gran mayoría de las personas que obedecieron fueron gentiles. Claro que obedecieron judíos, sí, pero también gentiles. De hecho, Pablo en una ocasión les dijo, sacudiéndose el polvo de las sandalias, el evangelio era para ustedes, pero como ustedes lo rechazan, nos vamos a los gentiles. Dígame si Pablo y Bernabé no tenían testimonio para decir en esta reunión, Dios le ha dado la salvación a los gentiles. ¿Cómo les vamos a exigir ahora algo que ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir? ¿Quién fue el tercero que se levantó en esa reunión? Empieza con J, su nombre. O con S. Jacobo, muy bien, Jacobo. Otros le llaman Santiago. Recuerden que les dije, este Jacobo es el medio hermano de Jesús, el que escribió la carta que hoy nosotros conocemos como Santiago. Ahora, ¿cuál fue el argumento de Santiago? ¿Cuál fue el argumento de él? Estamos en Hechos capítulo 15 y versículo 13. Leen conmigo, por favor. Dice, verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, óiganme. Simón ya les contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿A dónde va Jacobo a dar su argumento? A lo que ellos tenían a su disposición, el Antiguo Testamento. Y cita al profeta Amós. De la siguiente manera decía Amós en esta profecía, versículo 16. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si ustedes notan, ¿qué es lo que hace Jacobo? Simplemente ir a una profecía del Antiguo Testamento que ellos debían conocer, donde el profeta Amós, inspirado por el Espíritu Santo, muchos años antes había dicho que Dios tenía un plan para los gentiles. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque en ese plan estamos incluidos usted y yo. ¿O hay algún judío aquí? ¿Hay alguien que haya nacido en Israel? ¿O hay alguien que se haya querido judaizar? Yo no soy judío, por tanto soy gentil. Entro en el plan de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas, dijo, en tu simiente serán bendito el pueblo de Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será, y yo lo he dicho varias veces acá, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. En ese plan estamos nosotros incluidos. Muy bien, esto es un resumen. Vamos a la clase de hoy. Una vez más, hermanos, si les queda muy difícil ver de largo, ya esta presentación debe estar en el PDF para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el resto de esta clase? A aplicar a nosotros lo que vimos la semana pasada en Hechos 15.
lo que pasó en Hechos 15, ¿cómo nos ayuda a nosotros hoy en día? Por eso he puesto aplicándolo a mí, o en este caso aplicándolo a nosotros. Y la pregunta general que hacemos aquí es, ¿cómo podemos saber cuando una situación es opinión o es doctrina? ¿Cómo decidir nosotros si realmente vale la pena discutir esto porque es un asunto doctrinal o si es un asunto de opinión? Y lo que presento aquí es muy sencillo. Una situación es doctrina. Vea que lo voy diciendo despacio, hermanos. Una situación es doctrina si esa situación está respaldada por algo que Dios ha hecho. En primer lugar, ¿a qué me refiero con algo que Dios ha hecho? Bueno, en este caso en particular, en Hechos 15, probar que la circuncisión era cuestión de juicio, señaló el compromiso de Dios con los gentiles. Es decir, tanto Pedro como Pablo, Bernabé y Jacobo en esta reunión probaron que Dios había hecho salvo a los gentiles sin necesidad de la circuncisión. Y ese fue el punto de ellos cuatro. Si Dios está pidiendo la circuncisión para estos gentiles aquí, ¿por qué a estos gentiles a los cuales nosotros les hemos predicado, Dios no les pidió la circuncisión? ¿Me entienden el punto? Ya Dios había hecho algo anteriormente a Hechos 15, Hechos capítulo 8, con el etíope eunuco, Hechos capítulo 10 con Cornelio y su familia, Hechos capítulo 13 y 14, en todas esas ciudades donde Pablo y Bernabé predicaron. Entonces, si es algo que Dios ya ha hecho, debemos tomarlo como una doctrina. De lo contrario, no. Si Dios se involucró con los gentiles sin exigirles la circuncisión, ¿quién era el hombre para exigirle a ellos la circuncisión? ¿Me entienden el punto? Ahora, segundo aspecto que determina si un asunto es doctrinal o no. Algo, cuando esa situación es apoyada por algo que Dios ha dicho. No solo que Dios ha hecho, sino también algo que Dios ha dicho. Por eso es de suma importancia para nosotros la intervención de Jacobo en esta reunión. Varones hermanos, vean, voy a ponerlo así, hermanitos que hoy me acompañan y me escuchan. Jacobo hizo una excelente intervención, porque él dijo, bueno, ya Pedro nos ha testificado, pero más importante que lo que Pedro nos ha dicho, está lo que dijo Amós. Y es que para los judíos, tanto Moisés como los profetas era algo que no se podía discutir, era palabra de Dios, lo que ellos tenían escrito ahí. Por eso Jacobo dice, bueno, vean lo que dijo Amós en el capítulo 9, que es la cita que leímos en Hechos 15, 16, es una cita de Amós 9, 11 y 12. Ustedes lo pueden luego ver en sus Biblias, donde ya Dios había dicho que Él tenía un plan para los gentiles. Note otra vez lo que estoy diciendo. Ya Dios había dicho que Él tenía un plan para los gentiles. ¿Quién es el hombre para poner reglas o reglamentos que Dios no ha dicho? Eso es un asunto de doctrina, no de opinión. Yo no puedo decir, no puedo cambiar la doctrina que el Señor ha dicho. Por ejemplo, yo no puedo decir, y me encanta siempre mencionar esto porque es tema importante del libro de los Hechos. Yo no puedo cambiar la doctrina del bautismo. Yo no puedo decirle a la gente hoy en día que pueden ser salvos sin el bautismo, porque eso es doctrina, lo dijo el Señor Jesús.
lo dijeron sus apóstoles, lo dijo el Señor. ¿Qué sería un asunto de opinión? Pregunta fácil. Cualquiera me la puede contestar. No se peleen. ¿Dónde dice en la Biblia que nosotros debemos reunirnos el día miércoles entre semana? ¿Dónde dice? No lo dice. ¿Por qué nos reunimos el miércoles? Quizás por un asunto de conveniencia. Pero ¿habría problema si nos reunimos jueves en lugar de miércoles? No. ¿Y qué si la pasamos para el martes? No hay problema. Porque no hay una especificación, no hay un mandamiento de Dios específico como si lo hay para el primer día de la semana, ¿verdad? Que nos reunimos el domingo. Reunidos para partir el pan, Hechos 27, el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Sería incorrecto ofrendar el día de hoy, día miércoles. Pregunta difícil. Que usted venga hoy y me diga, hermano, se me olvidó la ofrenda el domingo, aquí se la traje. ¿Qué pasa con eso? ¿Ve qué pregunta difícil? Porque dice que es el primer día de la semana. Y yo diría que si a usted se le olvidó, aplique lo que el texto sigue diciendo, guardándolo. Pues si se le olvidó, a cualquiera le puede pasar. A mí me ha pasado que se me ha olvidado. Me quedo en mi casa. Pues si se quedó en mi casa, en lugar de traerlo hoy, mejor lo traigo el próximo domingo, para seguir cumpliendo el punto del mandamiento que es el primer día de la semana. Quizás usted en su mente diga, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Bueno, eso sería tanto como decir, usemos Sprite o limonada en lugar de jugo de uvas con la cena del Señor. No es un asunto de opinión. ¿Sí me entienden? No es un asunto de opinión. Hay un mandamiento directo de algo que Dios dijo y algo también que Dios ha hecho. Pero reunirnos, ¿qué día? ¿A qué hora? Es un asunto de opinión y nos podemos poner todos de acuerdo. Alguien podría decirme, hermano, es que los miércoles me está quedando complicado venir, pero los viernes ya sí, porque va terminando la semana. ¿Qué tal si lo pasamos para el viernes? Yo no tendría ningún problema. Hermano, no tendría ningún problema en venir a dar una clase el miércoles y venir a dar otra el viernes, porque me reúno 2 veces. Pero una vez más, opiniones van a estar encontradas en ese particular. No sé si me voy explicando, mis hermanos. ¿Nadie levantó la mano? Decía alguien, o está todo muy claro o no se entendió nada. Vamos a seguir. ¿Cómo podemos distinguir entre una opinión y una doctrina? Seguimos con esto. Una doctrina es producto de una revelación divina, como ya lo mencionamos. Y una revelación divina tiene que ver con lo que Dios ha dicho o con lo que Dios ha hecho. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 19 que vinieron a preguntarle a Jesús. Los fariseos y los escribas, los herodianos, en muchas ocasiones venían a Jesús para tentarle con preguntas. En Mateo capítulo 19, específicamente, ¿qué le preguntaron a Jesús? Maestro, ¿es lícito? ¿Es permitido? ¿Le es permitido al hombre divorciarse de su mujer, de su esposa, por cualquier causa? Vamos al texto, porque quiero que veamos la respuesta de Jesús. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, Mateo 19, aquí está, para que sigamos, pero es Mateo 19, 3 al 6. Hermano, por favor.
Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Si notan la respuesta de Jesús, vienen con una pregunta. Él ya sabe que lo hacen para tentarlo. ¿Le es permitido al hombre repudiar, o sea, divorciarse de su mujer por cualquier causa? Porque le huelen los pies, porque le huelen las axilas, porque no sabe cocinar, porque no se lava los dientes. ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer por esa causa? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Me intriga la respuesta de Jesús. Él respondiendo, verso 4, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Les dice Jesús a ellos, ustedes son los fariseos, ustedes son los intérpretes de la ley. ¿No han leído el Génesis? Que al principio, Génesis 2, varón y hembra los hizo. ¿Y qué más hizo Dios? Verso 5. Y dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué dijo Dios? Por tanto, dejará el hombre, que hombre aquí es antropos, toda la humanidad, no significa que la mujer no tenga que dejar también a su familia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, vea usted la respuesta de Jesús. Por tanto, lo que Dios unió, que esa palabra unió lleva en el idioma original implícita la idea de un pegamento, algo que se adhiere y no se puede despegar. Lo que Dios unió o juntó, no lo puede separar el hombre. ¿Quién hizo? Dios. ¿Quién dijo? Dios. Es un asunto de doctrina porque Dios ha hecho y Dios ha dicho. Entonces, si es así, Señor, ¿por qué mandó Moisés? Por la dureza de su corazón. Pero en el principio, vea otra vez cómo Jesús sigue su lógica. Moisés lo permitió porque ustedes son testarudos, cabezones, duros de corazón. Pero en el principio, ¿cuál es el principio? Génesis 2. En el principio no fue así. Dios no diseñó el matrimonio diciéndole a Adán y a Eva que algún día ellos, si querían, si no les parecía, podían separarse. Por eso es que Dios odia el repudio. Dios odia el divorcio. Porque no es algo de Dios, es algo humano. El matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias es un tema doctrinal, donde siempre vamos a tener preguntas como, pero si, ¿y qué tal si hicieran un alcohólico? ¿Y si me maltrataba? ¿Y si me golpeaba? Luego le siguen diciendo a Jesús, si es así la situación del hombre, no conviene casarse. Bueno, dice Jesús, hay cosas que no a todos les es dada. Hay eunucos que se hicieron o que nacieron eunucos desde el vientre de su madre. Hay otros eunucos que se hicieron eunucos por causa de los hombres y otros que se hacen eunucos por causa del reino. Es decir, hay unos que nacieron sin necesidad de mujer, como el apóstol Pablo. Otros
eunucos hechos por causa de los hombres, aquellos que eran o estaban al cuidado del harén del rey, al cuidado de muchas mujeres, y ¿qué hacían con ellos? Los castraban para que no tocaran a las mujeres del rey, ¿verdad? Se aseguraban eso. Y hay otros eunucos que se hacen eunucos, dice Jesús, por causa del reino, es decir, aquellos que saben que se divorciaron, pero saben que no pueden casarse, que Dios no les permite volver a casarse, y entonces deciden quedarse solos por el resto de sus vidas porque saben que eso agrada a Dios. Se hacen eunucos por causa del reino. Por eso es que ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4 es increíble. Ve y llama a tu marido, le dice Jesús. Y ella le dice, no tengo marido. Bien has respondido, porque el que ahora tienes no es tu marido. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, un asunto doctrinal tiene que ver con una revelación divina. El día en que nosotros nos reunimos es una revelación divina. Dios nos ha dicho el primer día de la semana. ¿Qué tenemos que hacer en ese día? Habla de la ofrenda, de la cena, de los cantos, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Pero hay asuntos que son de opinión. ¿Cuándo sabemos que es un asunto de opinión? Cuando es producto de la evaluación y no de la revelación. Hermano, a mí me parece que, de verdad, si la Biblia no dice que hay que reunirse el día miércoles, ¿para qué lo hacemos? No lo hacemos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, dice Pablo. A muchos no les gustó esa idea en la ciudad de Corinto. Al ver las palabras de Pablo en 1 Corintios 14, yo puedo ver que a algunos no les pareció lo que estaban escuchando. Por eso Pablo les dice, si alguno se cree que sabe algo, reconozca que lo que os digo son mandamientos del Señor, no son cosas mías, son mandamientos del Señor, y hay un porqué. Hoy en día usted mirará mujeres predicando, y a mí me han dicho, hermano, pero predican bien, hasta mejor que un hombre, hasta más animado que algunos varones me he sentido yo escuchando a esas mujeres predicando. Bueno, no digo que no, que tengan buena retórica, que tengan buen hablar, y hasta que encuentren grandes enseñanzas en la Biblia, yo no digo que no. Pero de ahí a que Dios les permita pasar al frente y ejercer dominio sobre los varones, por lo menos hasta donde yo he estudiado, va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿es un asunto de opinión o es un asunto de revelación? Es un asunto de revelación. La opinión proviene de pensamientos que no pueden ser respaldados por criterios anteriores. Es decir, cuando yo doy una opinión sobre un tema en particular y no tengo un texto bíblico en que apoyarlo, como dicen, me fregué. Si yo tengo una buena opinión sobre algo, pero no tengo un texto bíblico, algo que Dios ha hecho o algo que Dios ha dicho para respaldarlo, entonces ese asunto se vuelve una opinión. Para mí, una opinión mía. Y una opinión mía no vale nada. Como tampoco valdría su opinión en un tema en particular. ¿Me doy a entender? Hablando de cosas que he mencionado aquí, por ejemplo, qué día reunirnos, o qué elementos usar en la cena del Señor, o el uso de instrumentos. Hermanos, el uso de instrumentos musicales. Yo sé que hay algunos aquí, y no voy a ser hipócrita, porque no puedo serlo. Yo incluido. Suena más bonito con música. Suena mejor y no, puede que hasta se sienta más motivado. Pero no es algo que le guste a Dios. ¿Me explico? Y en asuntos de adoración, no es lo que a mí me gusta
o lo que yo piense que es mejor, sino lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Por alguna razón que yo quisiera saber, algún día preguntarle, ¿por qué no se mencionan instrumentos musicales en el Nuevo Testamento tales como se mencionaron en el Antiguo, en los Salmos, con flautas, con tambores, ¿Por qué no los permitió? Cantar con el espíritu y el entendimiento, cantar con gozo, con alegría en nuestros corazones al Señor. De todo menciona. Menciona la mente, el espíritu, el corazón, pero por ningún lado, ni un solo instrumento. Y alguien podría decir, bueno, pero si no dijo que no los usaran, tampoco dijo que sí los usaran. Pero es que Dios nunca le ha dado el espacio al hombre de decidir lo que Él quiere hacer. Porque Dios siempre ha sido específico. Otra vez, hermanos, Dios siempre ha hecho y ha dicho lo que Él quiere. ¿Verdad? Siempre pongo el ejemplo de Moisés en el arca. Gente que mete a Moisés en el arca. El ejemplo de Noé. Constrúyase un arca ahí como usted quiera. ¿Le dijo eso? No. Detalles de madera, dimensiones, etcétera, etcétera. Igual en el Antiguo Testamento. Levítico, capítulo 10. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les había mandado y perecieron. Usaron algo que Dios no había autorizado y murieron. Es muy peligroso hacer algo que Dios no ha autorizado. En nuestro tema en particular, en esta noche, ¿qué estaban diciendo estos judíos? Algo muy grave. Estaban diciendo a los gentiles, ustedes para ser salvos necesitan circuncidarse, si no ustedes están fuera del plan de Dios. Es como que alguien entre aquí el domingo y yo le diga, si no tiene la camiseta de la iglesia, usted no... ¿ve? Hasta que le demos la camiseta de la iglesia, usted automáticamente ya es... Por cierto que no he visto a muchos con la camiseta. ¿Qué pasa? Si no nos pueden ser salvos. ¿Se imagina semejante aseveración? Si usted no anda la camiseta a la iglesia, identificado, no puede ser salvo. Algo de lo más absurdo, ¿verdad? ¿Quién se le ocurriría decir eso? Pero es un ejemplo. Y así al estilo. Muy bien, si no avanzo, hermanos, ustedes no me hacen seña. Deberían hacerme seña. Como, avance, hermano, porque necesito. Vea, esto yo sé que les va a quedar muy largo para algunos leerlo, pero lo vamos leyendo todos juntos. ¿Cuándo se trata de opiniones? Vea lo que tenemos que hacer cuando se trata de opiniones. Las opiniones no deben convertirse en asuntos de salvación. Otra vez, el ejemplo que puse la semana pasada. Que yo le diga a alguien que para que pueda ser salvo necesita bautizarse en un río. Y tiene que ser un río limpio. Porque si se bautiza aquí, eso no sirve. Es que Jesús se bautizó en un río. ¿Ve? El bautismo que es eficaz es el que es en un río. ¿Dice eso la Biblia? No. Puede ser muy bonito y muchos lo han hecho en un río porque así lo consideran bueno, pero que sea un requisito, no. No podemos poner reglas donde no están. Segundo, cuando se trata de opiniones, no debemos forzar a otros a hacer lo que nosotros hacemos. Una vez más, menciono algo que mencioné la semana pasada. Yo no celebro la Navidad en particular. No porque crea que soy mejor cristiano al no celebrarla. Es simplemente porque para mí no significa nada. Es una festividad como, cualquier otra. Como celebrar un día festivo de esos que hay aquí. El día del libro, el día del árbol, hay día de todo.
¿Perdón? El 4 de julio, celebrar la independencia. Algo se celebra. Yo no sé los que celebran la Navidad, a lo que yo he escuchado aquí, otra vez, porque hay un aspecto cultural que yo no puedo obviar. En mi país, la mayoría de los que celebran Navidad lo celebran con una connotación religiosa. Y cuando digo connotación religiosa es que celebran el nacimiento de Jesús. Cuando yo vengo a los Estados Unidos y pregunto, escucho que la mayoría de los cristianos aquí no celebran la Navidad pensando en que es el nacimiento de Jesús, sino más bien como un tiempo de familia, de compartir y dar regalos, de comer. Bueno, tradiciones de esas hay en mi país, donde se celebran muchas cosas, incluidos los cumpleaños. ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos que celebrar los cumpleaños? Siendo así, radicales. En ninguna parte. Entonces no vamos a celebrar los cumpleaños, porque eso es satánico, eso no es de la Biblia. No, celebramos el cumpleaños porque celebramos un año más de nuestros hijos o nuestros seres queridos y nos alegramos con ellos, punto. Pero no tiene nada que ver con religiosidad, ¿me explico? Para mí la Navidad, si la vemos desde el punto de vista como una celebración familiar, yo no tengo problema. Pero si alguien me dice a mí, no, es que tenemos que celebrar que Jesús nació, es que la Biblia no da la fecha. Más importante, esto es paradójico, pero más importante que su nacimiento fue su muerte. Y de su muerte sí se nos da detalles. En fin, una vez más, porque ya me estoy haciendo bolas, como dijo el chavo. No estoy en contra del que la celebra, ni creo que esté haciendo mal, pero yo no la celebro. O sea, si usted la celebra y quiere obligarme a mí a celebrarla, es un problema, porque es su opinión. Tampoco yo puedo ir y decirle, no la celebre, porque está haciendo usted algo mal. ¿Me explica? Un asunto de opinión. No podemos forzar a otros a hacer o dejar de hacer lo que yo hago, como si lo que yo hago fuera un estándar. Lo que yo hago está bien. Lo que usted hace, hermano Balbina, está mal. Lo que yo sí hago está bien. Como si yo fuera el estándar. Lo que yo pienso es lo correcto. ¿Me explico? No podemos hacer eso. En esta situación debemos ceder el estándar a Dios o a su palabra. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Igual, cuando vienen y le preguntan a Jesús, ¿nos podemos divorciar? ¿Nos podemos divorciar de nuestra mujer por cualquier causa? ¿Cómo respondió Jesús? ¿No habéis leído? ¿A dónde los invitó Jesús a ir? A la palabra de Dios. ¿No habéis leído? Una vez llegó un joven y me pregunta, hermano Cristian, ¿es malo ir a bailar? Un joven de la congregación, ¿es malo ir a bailar? ¿Usted cree que sea malo bailar? ¿Cree que sea algo incorrecto para un cristiano ir a bailar? A mover el esqueleto, me decía. Bueno, déjame ver qué dice la Biblia. Lo llevé a Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de esas cosas. Si tuviera que responderle, no es malo bailar. Es que no lo es. Ahora, ¿a dónde va a ir a bailar? ¿Va a bailar en su casa, haciendo ejercicios? ¿O va a ir a un antro? ¿Va a ir ahí a otras cosas? Y luego le pregunté, ¿qué haría Jesús? ¿Se imagina usted a Jesús? Ahí metido en el antro, ahí en el jangueo, como dicen otros, en una pura fiesta, ¿se lo imaginas? No me imagino a Jesús. Cualquier cosa que Jesús no haría, tampoco lo debería hacer yo, porque somos cristianos, somos sus seguidores. ¿Sí me explico?
Es malo tomar, hermano Cristian. Fíjense, y son buenos para memorizar la Biblia. La Biblia dice que no hay que embriagarse, pero yo con una no me embriago. Hasta lo veo como un refresco nomás ahí. Y con una me siento lo más bien, puedo manejar y todo eso. La Biblia dice que no hay que emborracharse. Ya yo me conozco, con 3 o 4 ya sí me emborracho, entonces con que llegue a 2 está bien. ¿Estará eso bien? Seamos honestos, ¿estará bien? La misma pregunta. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué tal si una persona sabe que yo vengo a la iglesia y me ve allá tomándome una cerveza? ¿Estoy yo siendo luz a ellos? Van a decir, no, para ser como ese, pues mejor me quedo aquí. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de esas cosas, dice Pablo. Y esta gente se memorizan la Biblia para lo malo. No sabe cuántas veces me han dicho, pero ahí dice, hermano, mientras no se emborrache, todo está bien, mientras no se embriague. Y lo digo con propiedad. Un miembro de mi familia lo decía. Yo lo miro eso como cuando tengo sed, una soda, un refresco. Normal. ¿Sabe qué me han dicho? Hasta Jesús convirtió el agua en vino. Fíjese usted. ¿Cómo va a ser malo si hasta el Señor Jesús hizo su primer milagro ahí en las bodas de Caná de Galilea? Convirtió el agua en vino. ¿Y cómo sabes que vino embriagante? ¿Lo sabes? Me fui por otro lado, ¿verdad? Dígame que siga, hermanos, dígame que siga. Mejor. No se debe permitir que las opiniones nos dividan. Podemos tener opiniones diferentes, pero no nos pueden dividir. Necesitamos estar dispuestos a considerar otras opiniones. ¿Cierto o no, hermana Balbina? Que los mejores tamales son los costarricenses. ¿Sí o no? Hablando ya en plan serio, los mejores tamales son los costarricenses. Vean, y los boricuas le llegan a ese tamal costarricense. No, hermano, es un asunto de opinión, ¿verdad? Debemos permitir la opinión de otros y no ponernos a discutir por cosas absurdas. Necesitamos usar la comunión de Dios como estándar. Necesitamos recordar que las opiniones son opiniones y necesitamos seguir, sobre todo, respetándonos unos a otros. Para avanzar, hermanos, porque ahora sí que ya me di cuenta que me quedan 5 minutos y como 10 diapositivas. Dice, las actitudes adecuadas son esenciales para la armonía. Volviendo a Hechos 15, usted puede ver la compostura de Pablo y Bernabé en esa reunión. Un apóstol autorizado por Dios, Pablo, y un predicador influyente como Bernabé fueron ignorados. No les prestaron atención cuando ellos hablaron. Es lo que nosotros podemos ver en el texto. No les prestaron atención como se debía, siendo un apóstol y siendo un predicador de renombre. Sin embargo, ellos guardaron compostura, no se alteraron. No hay constancia de que ellos se hayan ofendido cuando no se aceptó la instrucción de ellos sobre esta cuestión de la circuncisión. Ellos, como lo cité el domingo en la predicación, se vistieron de humildad. Primera de Pedro 5:5. La humildad refuerza la mentalidad de un siervo y nos ayuda a llevarnos bien con otros. Hay ocasiones que uno escucha las opiniones y dice, no, pues esa opinión como que no está muy atinada. Pero a veces uno por respeto se calla. No entra en discusión. Hay que decidir bien por qué vale la pena discutir y por qué no.
Eso es una opinión ahí. Pues dejarlo pasar. Pero vea, también la contrición de Pedro. Se las pongo con la misma letra, empiezan con la misma letra y van subrayadas para que lo memoricen para el examen, hermano, de final de curso. La compostura de Pablo y Bernabé y la contrición de Pedro. ¿A qué me refiero con contrición? Que al principio Pedro ni siquiera quería compartir el evangelio con estos gentiles. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que primero le dijo a Pedro a Cornelio cuando llegó a su casa? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo primero que Pedro le dijo a Cornelio cuando llegó a su casa? Oiga, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Pero Dios me ha mandado aquí, así que yo vine a predicar. ¿Qué es lo que quieren? Se imaginen que yo llegue a su casa y le diga, ¿usted sabe cuán abominable es para mí entrar en la casa? Y perdone que use esta expresión porque son los que estamos aquí. ¿Usted sabe cuán abominable es para mí entrar en la casa de un puertorriqueño? Pero Dios me ha dicho que tengo que predicarles. Aquí estoy, ¿qué quieren? ¿Cómo se sentiría usted de buenas a primeras que yo le diga eso? O que le diga, usted sabe que para mí entrar en la casa de un mexicano o de X nacionalidad es abominable, pero aquí estoy. Así se comportó Pedro. Al inicio él no quería no quería compartir el mensaje a los gentiles. Incluso en Gálatas 2, 11 al 14, usted ve cómo reprende a Pablo, porque tenía una actitud hipócrita. Se relacionaba con los judíos aquí cuando no habían gentiles. Y se relacionaba por aquí con los gentiles cuando no habían judíos. Y Pablo le dice, usted es un hipócrita, Pedro, está actuando mal. Hasta se llevó a Bernabé en esa mala práctica. Sin embargo, en lugar de defender sus opiniones por su orgullo, Pedro se arrepintió y admitió que estaba equivocado, que Dios tenía plan también para los gentiles. Nuestras opiniones y nuestro orgullo no deben obstaculizar que nos llevemos bien y nos aceptemos. Yo sé, hermanos, cuando uno ya se va conociendo un poco más y se empieza a relacionar, ya usted empieza a ver cosas. Yo sé que ya, ¿qué tenemos? ¿1 año y algo aquí? De seguro hay cosas de este servidor que usted dice, no, Cristian, me cae bien, pero es que esta cosita, si pudiera cambiar. Porque uno se va relacionando, uno se va conociendo y uno ve que hay ciertas cosas que ya no van como con uno, ¿no? Hermana Yendri, la tenía como buena amiga, pero ya con eso que dijo, no debemos permitir que las opiniones o las situaciones nos separen, sino que debemos aceptarnos. Sigo, hermanos, la compasión de Jacobo. Ve que todas empiezan con C y subrayadas. La compasión de Jacobo. Al dirigirse a los judíos que tenían fuertes opiniones sobre la circuncisión, Jacobo mostró bondad. ¿Cómo les mostró bondad? Citándoles el Antiguo Testamento, dirigiéndolos hacia Dios, y promovió temas delicados, como cuando dijo, absténganse de la idolatría. En términos generales, la bondad siempre nos llevará a llevarnos bien. ¿Sí o no? Hay que ser bondadosos. Hay que ser bondadosos. Eso nos llevará a llevarnos bien. Siguiente. Qué largo es estas clases, hermano. La cortesía y la calidez, en este caso de los apóstoles y de la iglesia, al escribir una carta de aceptación para los gentiles, al tomar el tiempo para verlo desde el punto de vista de los gentiles y también ver la vida desde la perspectiva de los demás, nos ayudará a llevarnos bien. ¿Sabe usted qué dice Mateo 7:12? La regla de oro, ¿cuál es? ¿Saben cuál es la regla de oro que dijo el Señor Jesús? Hagan con los demás lo que ustedes quieren o les gustaría que los demás hagan con ustedes.
¿Le gusta a usted que le grite? A mí no me gusta que me grite. Yo no debería gritar. ¿Le gusta a usted que le digan palabras groseras y de desprecio? No, tampoco debemos hacer lo mismo. ¿Verdad que no? La regla de oro. Si nosotros aplicáramos la regla de oro, siempre nos llevaríamos bien con todo el mundo. Hacer a los demás lo que nos encantaría a nosotros que nos hagan. Para finalizar, ir finalizando. Wow. La consistencia de Judas y Silas. Judas y Silas eran profetas de la iglesia de Jerusalén. Estos dos hombres fueron escogidos para llevar la carta hacia Antioquía. ¿Cuál de estos dos decidió quedarse en Antioquía? Silas, sí, decidió quedarse en Antioquía. ¿Le gustó? Pero ellos llevaron la carta, la entregaron, predicaron un mensaje de aceptación, practicaron un comportamiento de aceptación. Note lo que dice el texto, Hechos capítulo 15. Léalo conmigo, porfa. Vamos terminando, mis hermanos. Hechos capítulo 15. Versículo 32. Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, note lo que hicieron. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Qué hicieron? Todas estas cosas que les puse aquí. Predicaron un mensaje, les animaron a la iglesia de Antioquía, a los gentiles. Si predicamos y luego practicamos la aceptación, también esto nos ayudará a llevarnos bien con los demás. Como que yo les predique a ustedes acerca del amor, pero yo me voy con los... tengo más afinidad con los Mercado Pérez. Predico de que hay que amarlos a todos, pero a la hora de la verdad, terminan todo y me voy para este lado. Y los que están de este lado, me largo. Lo que predicamos tiene que ir de la mano con lo que hacemos. ¿Sí me explico, hermanos? Última diapositiva en esta noche. Hechos 15 comienza con un tema doctrinal. Cuando una opinión se convierte en un tema de salvación. ¿Quiénes somos nosotros para elevar nuestros pensamientos personales al nivel de doctrina e insistir en forzarnos o forzarlos a pasar? Y Hechos 15 termina con un problema de personalidad. Encontramos a Pablo y a Bernabé discutiendo si llevaban a Juan Marcos o no a su segundo viaje misionero. ¿Quién tenía la razón? Siendo honestos, los dos tenían un poco de razón. Pablo tenía razón de desconfiar, Bernabé tenía razón en darle una segunda oportunidad. ¿Quién tenía la razón? Ambos, en cierta parte, pero al final fue tan grande la división o la discusión que se separaron. Entonces vemos un problema de personalidad cuando dos opiniones llevaron a una separación. Es lamentable que hoy se permita que los enfrentamientos de personalidad dañen la unidad de la iglesia que deberíamos tener. Y termino esta clase diciendo, este debe ser nuestro lema en asuntos de opinión y de doctrina. En materia de fe, y cuando digo fe, doctrina, en materia de doctrina debemos tener unidad. En materia de opinión debemos tener libertad. Y en todas las cosas debemos tener amor. Yo lo dije la semana pasada, en algún momento, aunque yo no lo quiera, aunque no lo desee, en algún momento como congregación vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar opiniones y, ¿por qué no?, hasta discusiones
en algún grado. Pero ese no es el problema. El problema es que no lo tratemos con amor y que tratemos de conservar la unidad. Aprendamos a identificar, hermanos, cuándo es algo opinión y cuándo es doctrina. ¿Cuál era el eje central de decidir si algo es doctrina? Dos cosas muy fáciles. ¿Esto es algo que Dios ha hecho o es algo que Dios ha dicho? Si Dios no lo ha hecho y Dios no lo ha dicho, entonces es opinión nuestra. Gracias, hermanos, por estar en esta clase. La próxima semana, Dios mediante, continuamos la lección número 9. Es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.